entonces con la semana 5 y en esta semana siempre en el mismo módulo de manejo, redacción y archivo de documentos de la empresa, habiendo visto anteriormente a qué se referían lo que eran todos los tipos de documentos y elaborando ustedes algunas cartas, ¿verdad? En la semana anterior, vamos a iniciar con el siguiente tema. El tema de ahora es métodos para el manejo de archivos. Algunos sistemas que se utilizan para poder manejar los archivos, ¿verdad? Vamos a considerar lo que es algunos archivos en la computadora. En la computadora también puede funcionar como un sistema de archivo para poder guardar lo que es la correspondencia por medio de carpetas. Ahí, ¿verdad?, se guardan la información. También se puede hacer en los archiveros, la famosa archivomanía, que es igual donde se almacenan todos los expedientes de X empresa, ¿verdad?, ya sea de clientes, productos o servicios que se ofrecen. Sabemos también que tenemos lo que son los ciclos de vida de un documento. Un documento, al igual que una persona, también tiene su ciclo. Generalmente la mayoría de documentos tienden a estar almacenados máximo unos 10 años, mínimo 5 años. Cabe recalcar que en algunas instituciones, como por ejemplo los bancos, las alcaldías, entre otras instituciones, el ciclo de vida del documento se prorroga, es decir, puede llegar hasta unos 20-25 años debido a los procesos de auditoría que se tienen, porque a veces siempre se requiere de esa documentación. En algunas empresas simples donde los documentos no tienen mayor importancia o relevancia, solo se manejan hasta 5 años. Por ejemplo, los expedientes que maneja el doctor de sus consultas solo se maneja por unos 5 a 3 años en algunos casos. Entonces, ese es el sistema de manejo de archivos. También para almacenar los archivos tenemos lo que son las tarjetas guías. Esas tarjetas guías son las que más sobresalen cuando guardamos grandes cantidades de archivos o de expedientes en un archivero. Entonces, esos los podemos hacer ubicándole pegándoles, vea lo que son, ordenándolos en base al alfabeto o en bases numéricos, ¿verdad? Pero esos sobresalen. Lo mismo también en los archiveros, se les pueden ubicar los que son etiquetas a las gavetas para saber que, por ejemplo, en una gaveta tenemos contratos, en otra gaveta tenemos solo los clientes, en otra gaveta tenemos recibos. También tenemos los que son índices. Los índices son pestañitas que se le ubican a los folders que sobresalen más, ¿verdad?, que las tarjetas guía. Entonces, también tenemos lo que son las cajas archivadoras. Las cajas archivadoras, ¿verdad?, si han observado cuando van a alguna oficina o algún lugar, siempre van a encontrar un tipo cajita, ¿verdad?, y ahí se van ubicando los expedientes. Esto cuando no se maneja gran cantidad de documentos. También tenemos la famosa gaveta. La gaveta también es otra forma de poder organizar los archivos, ¿verdad? Pero generalmente no mucho se utiliza. Y luego el archivero vertical, que es el archivero donde tiene 3 o 4 gavetas, ¿verdad? Y ahí se guardan lo que son los expedientes, utilizando siempre algunas etiquetas. Entonces, mencionábamos allá atrás en la lámina anterior sobre el ciclo de vida de un documento. Entonces, el ciclo de vida en términos de años ya los mencionamos, pero el ciclo de vida es el siguiente. Se crea el archivo, ¿verdad?, o el recibo. Luego esa creación de ese archivo o de ese recibo, ¿verdad?, pasa a lo que es el archivo y la protección. Luego viene o se hace la transferencia para poder pasar a lo que es la eliminación, es decir, a la desaparición de ese archivo. Este, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se puede registrar la correspondencia. Por ejemplo, si usted es una secretaria, ¿verdad?, cuando le llegue correspondencia, usted puede anotarlo de esa manera. El número de documento, por ejemplo, 1, quién lo envió, Pedro López,
de dónde viene, de Claro, a quién viene procedido, al doctor Juárez, el asunto, qué es lo que contenía, algún anexo que le quiera agregar y las observaciones. Entonces, hay clasificaciones de los sistemas de archivos y estos sistemas de archivos se pueden clasificar utilizando las etiquetas que anteriormente mencioné, vean, numérico, es decir, utilizando los números, asuntos o temáticos, ¿verdad? Yo puedo tener expedientes 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Asuntos o temáticos, lo que les mencionaba, contratos, contratos les decía, y también pueden ubicarlos como recibos, constancias, etcétera. Y en orden cronológico es en base a las fechas. Por ejemplo, hay expedientes que se ordenan desde el mes que llega el primer paciente, desde la fecha, enero, febrero, marzo, abril, mayo o por año, ¿verdad? El año 2000, expedientes del 2015, expedientes del 2020. Geográfico, ¿verdad? Es cuando se maneja ya bastante documentación, como por ejemplo por zonas, zona occidental, clientes de la zona de oriente, clientes de la zona de occidente, clientes de la zona central, o clientes de San Miguel, clientes de Usulután, y así sucesivamente. Entonces existen algunas reglas de cómo se deben de clasificar los archivos según la ubicación de los nombres. Recuerden que siempre van los apellidos posteriores a los nombres. Aquí vemos, por ejemplo, el sistema geográfico, ¿verdad? Cómo se pueden clasificar. Entonces, para poder finalizar, deben de elaborar un mapa conceptual sobre el tema que se menciona anteriormente. Recuerden que es la guía de trabajo número 5 y la otra semana finalizamos lo que es el primer módulo, que sería el módulo de manejo de archivos y redacción de la empresa.